Señor, gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo y tú eres maravilloso. Dios, te amamos. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, chicos. Bendiciones y bienvenidos a los que entraron hace un ratito. En el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de la importancia de nosotros conseguir la información adecuada. Yo quiero que ustedes me ayuden a leer dos pasajes que les compartí. Uno está en Jueces capítulo 6 y les invito que aunque no vamos a leer la historia completa, pues usted vaya a Jueces y usted la lea. Es la historia del juez llamado Gedeón, que inclusive hay una película que se llama Los 300, una película de Hollywood que muestra cómo en la guerra Dios seleccionó 300 hombres para derribar ejércitos gigantes y sale de ese pasaje de la Biblia. Y, y luego entonces vemos que compartí Jeremías 15, versículo 16. Entonces, decía que vamos a hablar sobre nosotros conseguir la información adecuada y voy a comenzar de atrás para adelante. Me gustaría que Chadi, por favor, me ayudara a leer Jeremías 15, 16 y que Cristina me ayudara a leer Jueces 6 del versículo 10, aunque no lo dice, del versículo 10 al versículo 12, del 13, el 13 me va a ayudar a leerlo Garitza y el versículo 14, Francesca, por favor. Primero Chahedi, aunque fue lo último que compartí, y luego pues esos versículos. Solamente un versículo cada una prácticamente. A ver, Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría del corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Me toca desde jueces, ¿verdad? Sí, Jueces 6, del 1 al 12. Cuando tú veas que dice el numerito 13, que dice Gedeón le respondió, esa es la parte de Daritza. Ok, perfecto. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Jueces 6. En ese momento, Gedeón, hijo de Joás, estaba limpiando trigo a escondidas de los madianitas, en el lugar donde se pisaban las uvas para servir. El ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo: qué fuerte y valiente eres. Por eso Dios está contigo. Amén. Gedeón le respondió: perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los mayaditas. Amén. Entonces Dios mismo miró a Gedeón y le dijo: pues eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Amén, gloria al Señor. ¿Y ustedes que pudieron, algo le impactó o tienen alguna duda o qué les gustó de lo que acabamos de leer hoy? Bueno, gloria a Dios. Oigan esto. Yo les acabo de compartir la historia de un joven llamado Gedeón, pero me gusta cómo este capítulo del libro de Jueces comienza. Sucede que los israelitas, como siempre, volvieron a pecar
porque era un ciclo en ellos. Ellos duraban un tiempo siéndole fieles a Dios, poniendo por obra sus mandatos, pero luego dejaban a un lado la palabra de Dios, dejaban a un lado buscar a Dios y su corazón comenzaba a desviarse. Entonces, en tanto su corazón comenzaba a desviarse, ellos comenzaban a aliarse con naciones paganas, comenzaban a moldarse a las costumbres de esas naciones que Dios les dijo, no te alíes con ellas, porque vas a terminar pecando contra mí. De repente ya los israelitas comenzaban pues a casarse con gente de otras naciones, a adorar a esos dioses, a fornicar, a adulterar, a hacer todo lo que no era pues de agrado al Señor. Entonces, ¿qué hacía el Señor? Que los entregaba en manos de sus enemigos, porque ellos quitaban el vallado que Dios le tenía alrededor, mientras ellos le eran fieles al Señor, mientras ellos buscaban a Dios de todo corazón, pues Dios los cuidaba del enemigo, los protegía. Pero inmediatamente ellos comenzaban a pecar, Dios les decía, no, espérate, porque tú tienes que serme fiel. O sea, Dios nunca va a respaldar a una persona que quiere continuar viviendo una vida de pecado y de maldad. Cuando usted y yo deliberadamente, pues nos ponemos en manos del enemigo y andamos en ese camino que sabemos que no le agrada a Dios, ese respaldo de Dios, ese apoyo de Dios, como culminó este capítulo, no lo vamos a tener. Porque Dios no va a apoyar la mentira, Dios no va a apoyar lo que contradice su palabra. Y como bien hemos aprendido, cuando Dios te dice, oye, pon mis mandamientos por obra, es porque Él sabe que cumplir con sus mandamientos a nosotros nos va a proteger. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estaba el pueblo de Dios, señores, miren, desesperado. Y les voy a decir qué era lo que estaba pasando, que también no leímos, que les invito de verdad a leerlos. Ellos, por el pecado en el que había caído, todo lo que sembraban, miren, cuando llegaba el tiempo de cosechar, los madianitas venían y se lo quitaban. Y es muy triste. Eso pasa con mucha gente hoy en día. Todo un año, tratando de cosechar el doble sueldo para por lo menos hacer alguito por su casa. Y de repente, ¡pam!, pasa una situación. Y tú dices, pero Dios mío. ¿Y qué situación es esta que todos los años, imagínese usted que todos los años suyos, cada vez que usted va a cobrar el doble sueldo, le pase algo malo, le atraquen, eh, le, se le metan en la casa, se le dañe la lavadora, se le dañe esto y tú dices, cónchale, pero el doble sueldo yo lo tenía, era para invertirlo, o para irme con mis hijos a un resort, o para comprarme algo, o para a ensanchar mi casa y miren lo que se me fue. No quiero que si a alguien le pasa algo malo esta Navidad, entienda que fue porque hizo algo malo, porque déjenos decirle algo, un paréntesis. El doble sueldo que mi esposo ganó literalmente se fue en dos cosas, en arreglar el carro de él que se dañó y en que nosotros tuvimos enfermo de salud y en un solo día gastamos 20.000 pesos en el médico. Se fue todo el dinero, señores, porque el carro se dañó de una manera que usted no se puede imaginar. Y somos gente fiel a Dios, que le servimos a Dios, pero podemos tener paz y podemos saber que el sustento de Dios va a llegar y ha llegado porque le creemos a Él. Lo que quiero dejar dicho con respecto a los israelitas es que en el contexto de ellos no tenían esa seguridad. ¿Por qué? Porque su vida estaba en pecado y Dios no les estaba respaldando ninguna de sus acciones. Entonces ellos duraron, señores, 7 años que todo lo que sembraban, cada vez que iban a cosechar, venían los madianitas y le asaltaban. Los madianitas no abusaban de ellos el año entero, no. Era en el año más, era en la época más importante, porque el enemigo nos observa bien y él sabe cuándo nos va a atacar. En la época donde ellos no estaban siendo productivos, ni había nada que buscar, el enemigo no estaba por ahí merodeando, pero inmediatamente el enemigo se daba cuenta que venía una época importante, como la época de la cosecha para ellos, porque era una época
de mucho júbilo, de mucha algarabía, donde ellos podían comer lo que con tanto sacrificio sembraron, ahí venían ellos. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué hace? Comienza a clamar a Dios y le dice, Señor, aquí estamos, por favor, ten misericordia de nosotros, por favor, ven a nuestro encuentro, por favor, ayúdanos, nos arrepentimos. Y ahí con ese arrepentimiento, pues Dios se aparece a un joven llamado Gedeón. Y miren lo que era lo que yo comenzaba a compartirles. Él estaba limpiando trigo a escondidas en un lugar que era el lagar, que era el lugar donde se hacía uvas. Y uno lee la palabra de Dios y uno, ok, esa persona estaba en ese lugar. Él estaba en el lugar incorrecto. El trigo, ¿usted sabe dónde se tiene que limpiar? Al aire libre. El trigo, la gente que trabaja con trigo, tiene que salir al campo al aire libre a limpiarlo. ¿Por qué? Para que esas pajitas, el aire, el viento se las lleve. Todo lo que no corresponde está dentro de la harina, del trigo. El viento haga así y necesita estar al aire libre, que también tenga contacto con el sol y demás. Pero él estaba en un lugar donde todo estaba oscuro. En el lagar el sol no daba. ¿Por qué? Porque el vino se tenía que mantener fresco para que no se evapore. Él estaba en un lugar incorrecto por miedo. Y ahí entonces el ángel se le aparece. Él estaba escondiéndose porque tenía temor a que le mataran, a que los madianitas abusaran de él. Pero el ángel lo que primero le dice es, Gedeón, qué fuerte y valiente tú eres. Wow, qué fuerte y valiente tú eres. Mira, Dios te ha escogido a ti, al que quizás se consideraba débil, al que quizás se consideraba miedoso. Dios lo primero que le dice es, qué fuerte y valiente eres. Por eso les dije desde el inicio que el tema de hoy es, consigue la información adecuada. El enemigo, como aprendimos la semana pasada, comienza a bombardear nuestras mentes. Tú no puedes, Dios no te ama, tú no lo vas a lograr, tú, tú vas a morir en el mismo pecado, vas a terminar como tu familia. Pero Dios lo primero que hace es decirle a él cómo Dios le ve. Gedeón, Chael, Brini, Argentina, tú eres fuerte y valiente. Gedeón, o sea, Dios quería que Gedeón se viera a sí mismo como una persona que podía lograr grandes cosas, como alguien victorioso. Cuando usted y yo comenzamos a creer, oiga esto que tengo aquí apuntado de un libro, cuando usted y yo comenzamos a creer y a vivir la verdad, muchas veces la información correcta parecerá lo opuesto a lo que nosotros estamos experimentando. Sin embargo, Dios está empezando a conseguir que entendamos que no se trata de lo que eres, sino de lo que usted será. La manera de nosotros poder vencer todas las cosas que a nosotros nos abruman es ver la imagen de ti mismo, no como tú te ves, sino como Dios te ve. Dios a ninguno de nosotros nos ve derrotados. Dios no nos ve atadas. Dios no nos ve como una persona pobre ni como una persona quebrantada. Él no te ve como alguien al cual la vida le ha dado la espalda. Dios te ve como un vencedor, como cabeza y no como cola, como bendito y muy favorecido. La manera de Dios mostrarnos a nuestra vida la victoria es enseñarnos quién es nuestro verdadero yo, cómo Él nos creó, cómo Él nos ha hecho, que es a su imagen y semejanza. Entonces, Dios está empezando a conseguir que nosotros entendamos que no se trata de lo que nosotros hagamos ahora, sino de lo que nosotros lleguemos a hacer. Entonces, Jeremías, como el Chaidi leyó, dijo, oye, fueron halladas tus palabras y yo me las comí y tu palabra me fue por gozo.
y alegría de mi corazón. O sea, él vio las palabras de Dios y las puso por obras. Él las puso por obras y esas palabras de Dios pues le dieron gozo y alegría a su corazón. Porque cuando nosotros decidimos poner por obra la palabra de Dios, nosotros vamos a comenzar a vernos como Él nos ve y a pensar como Él piensa, porque la palabra de Dios, como aprendíamos la semana pasada y que dice el libro de Romanos 12, renueva nuestra mente, nuestro pensamiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la información correcta? Precisamente haciendo eso que hizo Jeremías, comiéndonos el rollo, leyendo la palabra, sacando tiempo para estar en la presencia de Dios, para que cuando el enemigo venga a hablar sus mentiras, nosotros podamos responderle: no, Satanás. Jehová le dijo a un hombre llamado Gedeón que él no era valiente y que él era valiente, aunque él sentía temor. No, Satanás, yo te reprendo. Yo soy hijo de Dios. El Señor dice que yo soy especial. El Señor me escogió. El Señor virtió su sangre en la cruz del Calvario por mí. Entonces, eso es llenarnos de la información correcta. Todos los días disciplinémonos para pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo sé que yo soy redundante con esto, pero nunca lo dejaré de ser, porque es que si nosotros no le sacamos ese tiempo a Dios, podemos terminar desviados de su plan y de su propósito, porque es que el enemigo ya nos tiene muy bien estudiados. ¿Y qué va a hacer? Va a crear mensajes y lo va a lanzar a nuestra mente que no son verdad y que no son reales. Entonces, vamos a buscar la información adecuada y vamos a ir, después de tener la información adecuada, al lugar adecuado, que es la presencia de Dios, la iglesia. No deje de congregarse, no deje de estar en comunidad con sus hermanos. Hermanos, no deje de levantarse, porque aunque todos los que estamos aquí no nos conocemos físicamente, pues estamos juntos. Y usted ha escuchado que a veces yo comparto un testimonio, pero a veces es otro hermano, y así sucesivamente. Estar en comunidad nos ayuda a crecer en Dios y ayudar a soportar, pues, esos momentos difíciles, al igual que las tentaciones. Cuando usted va a la iglesia, algún amigo usted va a conocer, al cual usted le pueda eh, confiar cómo está su corazón, que le ayude, que ore por usted. Y si usted no tiene una congregación, vamos a orar por eso. Y si usted está yendo a una congregación que usted siente que usted no tiene apoyo, ni, ni, ni esa comunidad que le ayude a levantarle, también vamos a orar por eso, para que Dios le lleve al lugar adecuado. Y miren, para que oremos y cerremos este tiempo, yo les voy a decir algo. Yo iba a una iglesia que es una iglesia de Dios muy, muy buena. Es una iglesia de Dios. Iba con mi familia, o sea que aún mejor, porque qué lindo. Yo iba con mis tíos y con mis primas. Sin embargo, eh, yo iba a la iglesia y iba por ir. Yo todavía no tenía esa entrega a Dios. No me había convertido, o mejor dicho, reconciliado con Dios. Perdón, como ahora mismo yo estoy entregada a Él. Y en mi trabajo, yo conocí a una muchacha, era muy amiga mía, siempre iba a su oficina, la saludaba. Ella tenía otras amigas que también estaban en su oficina, que valga la redundancia, eran mis amigas también. Y yo siempre iba, pero yo iba atrás más de mi amiguita, se llamaba Eunice, o se llama. Iba atrás de ella, hablar con ella, hablar con ella, hablar con mis amigas, y a ellas le cambiaron de jefa y le pusieron a una muchacha joven, muy agradable. Y un día esa muchacha le dijo a ellas: dígale a María, que siempre viene aquí a saludar, que mañana vamos a estar leyendo la Biblia. Vamos a tener un devocional. Lo que estamos haciendo aquí ahora mismo se llama también lo mismo, devocional, que es ese tiempo que uno tiene con Dios, donde uno lee la palabra y ora. El tema es que yo le pedí permiso a mi jefe, dije, claro que sí.
y fui para allá. Leíamos un librito azul que tiene los pasajes de la palabra y nos fuimos haciendo cada día más amigas de esa jefa de ella y luego comenzamos a leer un libro poderoso que se llama Una vida con propósito. Sucede que el libro habla casi al final de la importancia no solamente de tener esa relación con Dios, sino también de congregarnos, de formar parte de una comunidad. Y un día, yendo a la iglesia que yo iba con mi familia, Dios se reveló a mi corazón a través del diezmo. Yo estaba en contra de diezmar porque yo entendía que los pastores se robaban el diezmo, que los pastores mal usaban ese dinero. Pero Dios se reveló a mi corazón y me dijo, óyeme, ese trabajo que tú tienes no es por tu inteligencia, es porque a mi gracia le dio la gana de que tú trabajaras ahí. Entonces, Dios se reveló de una manera muy bonita y yo dije, ay Señor, aunque el pastor se robe el diezmo mañana, yo quiero dártelo porque es a ti, el negocio es contigo. Y fui donde esa jefa de mis amigas, que era una mujer que se veía que era muy entregada a Dios, y le dije, óigame, ¿cómo es eso que se dé el diezmo? Yo quiero dar el diezmo. También quiero dar el diezmo en un lugar adecuado. Y ella ahí me dijo algo, ven acá, ¿en qué iglesia tú te congregas? Luego de enseñarme cómo se daba el diezmo y demás. ¿En qué iglesia tú te congregas? Y yo le dije, bueno, yo ni me acuerdo el nombre de esa iglesia porque yo voy con mi familia. Yo tenía casi un año yendo a una iglesia que yo ni me sabía el nombre. ¿Y cómo se llama el pastor? Tampoco me sabía el nombre. Dándole la dirección y diciéndole, mire, esa iglesia queda por tal lugar. Ella me dijo, tú vas a tal iglesia. Y ella dijo, mira, cada uno de nosotros tenemos un lugar donde estar. Dios a cada uno nos quiere en un lugar específico. ¿Por qué? Porque Él tiene una familia para nosotros. Y yo te voy a pedir que le ores a Dios para que Él te permita ver dónde Él te quiere, porque tú estás comenzando a tener ese encuentro, ese acercamiento con el Señor. Pero tú estás yendo a un lugar solamente a sentarte, escuchar la palabra de Dios. Y Dios no te quiere solamente sentándote, porque tú tienes una parte importante en el cuerpo de Cristo. Yo no sé si todos los que saben aquí, están aquí saben algo. Todos los que estamos conectados somos parte del cuerpo de Cristo. Unos están llamados a hacer las manos, otros los pies, otros ese cerebro gestor que dice vamos a hacer esto y aquello. Otros el corazón, otros tal cosa. O sea, cada uno formamos una parte importante. El cuerpo no llega muy lejos sin cada área, porque cada órgano está interconectado y Cristo obviamente es nuestra cabeza. Yo digo ahorita el cerebro, pero Cristo es nuestra cabeza que nos guía. Es Él a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dijo, órale a Dios. Y yo he dado este testimonio anteriormente hace mucho tiempo aquí. Órale a Dios para que te permite llegar a un lugar donde tu semilla sea sembrada, tú puedas echar raíces, crecer y dar frutos para Dios. Yo estaba en un lugar donde mi semilla no había sido sembrada y era un lugar bueno y es porque tengo muchos amigos de ese lugar, pero yo solamente iba a escuchar la palabra, pero yo no la ponía por obra. ¿Por qué? Porque yo no era parte de yo no servía, yo no tenía amistades allá adentro, yo solamente llegaba y me iba, escuchaba, pero la palabra al poco tiempo era borrada de mi corazón, porque el entorno donde yo estaba también era pecaminoso. Cuando yo llego a la iglesia que esa mujer me enseñó, que por cierto era la pastora y yo no lo sabía, cuando yo llego a Cristo 911, era muy diferente a la otra iglesia. ¿Por qué? Porque la otra iglesia donde yo me congregaba era grande, tenía una gran pantalla, hermosos asientos, una gran banda de adoración y a mí todo eso me gustaba. Y yo llego a esta iglesia con sillitas blancas, pequeña, tú sabes, con tantas cosas todavía, pero Dios ahí me fue dando lo primordial para mí, que es una familia. Desde que yo entré, una joven que me dio un abrazo tan bonito y yo necesitaba eso. Y comencé a escuchar una palabra
que me hizo entender que yo estaba ciega, que yo necesitaba a Cristo en mi vida. Esa palabra de cristocéntrica basada en la buena doctrina. Mi pastor, si yo le soy sincera, no es quizás el Yesenia Ten, el que más, el que predica más con más denuedo. No, no, no. Mi pastor no es Billy Graham. Mi pastor no es como Juan Carlos Harrigan. Y a mí me encantan esos predicadores porque a mí me gusta ver a la gente con denuedo predicar. Quizás él no es así, pero un hombre que ama tanto a Dios y te predica con el denuedo, perdón, te predica conforme a la palabra de Dios. Y obviamente el Espíritu Santo nos da denuedo porque él era gago y Dios le quitó eso. Y yo no le estoy diciendo de mi pastor porque para que alguien se vaya a cambiar para mi iglesia, no es por eso que lo digo, sino porque lo que él estaba impartiendo era lo que yo necesitaba. El círculo que estaba en esa iglesia era el que yo necesitaba. Servir en la iglesia, yo lo necesitaba para poder crecer. Y como era una iglesia pequeña y todavía hemos crecido comparado a cuando yo entré y ya tenemos asientos cómodos y muchas cosas más, pero todavía nos falta mucho para llegar a la iglesia donde yo iba. Sin embargo, como había muchas áreas donde servir, porque estábamos creciendo, eso me ayudó. El ministerio de danza, por ejemplo, me ayudó a santificarme para Dios. Y yo pude sembrar mis semillas, echar raíces y crecer, crecer, crecer. Y hoy estoy dando frutos en Dios que otros pueden comer de él. Cuando usted siembra la semilla en un lugar, esa semilla se muere. ¿Usted sabía? Toda semilla se muere. Pero cuando usted muere a usted, a su carne, a lo del mundo, Dios le va a hacer crecer. Luego yo eché raíces. Cuando una semilla se muere, echa raíces. Pero ¿sabe qué hace la raíz? La raíz comienza por debajo de la tierra a buscar una piedra donde ella puede envolverse para poder crecer firme. Eso hice yo. Tuve que morir a mi mal comportamiento, a mi humanidad, a mi manera de ser, para que Cristo vive en mí. Y Cristo se hizo lo primero, lo primordial, lo más grande en mi vida, antes de yo darle fruto a otros, porque a veces nos convertimos y queremos imponerle al otro y queremos de un fruto y Dios te dice, espérate, yo trabajo en ti. Entonces, el lugar correcto, con una sana doctrina, más mi búsqueda personal de Dios, me hicieron entender las verdades de Dios para mi vida y hacerme ver como una mujer victoriosa, vencedora, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Y yo quiero hoy orar por eso, para que cada uno de los que estemos aquí, y miren, aquí hay gente conectada ahora mismo y que también no se conectaron hoy, pero aquí se conecta gente que vive en Madrid, gente que vive en Boston. Bueno, ella no se está conectando porque imagínense el cambio de horario muy fuerte, porque ahora mismo son las 4 de la mañana ya. Pero gente que vive en Boston, gente que vive en otras áreas del país, como por ejemplo Daritza, que ahora mismo está en Atomayor. O sea, que lo que yo te estoy diciendo no es para que tú vayas necesariamente a Cristo 911 y te congregues allá. Es para que tú le ores a Dios en esta mañana y tú le digas, Señor, llévame al lugar donde tú me quieres, llévame al lugar donde yo voy a tener amigos, llévame al lugar donde yo voy a poder plantar mis raíces y crecer, porque a veces nosotros estamos en congregaciones que de verdad son buenas, como la que yo iba con mi familia, pero no es donde Dios nos quiere. Y no porque Dios no nos quiera para bien, sino porque Dios tiene algo mejor, porque Dios no solamente quiere lo bueno, sino lo excelente, porque Dios necesita que ese círculo nos ayude a levantarnos cuando estamos en el suelo, porque Dios quiere que otros se alimenten de nuestro fruto. Yo vivo en Santo Domingo Este y me traslado desde Santo Domingo Este al Distrito Nacional a congregarme en esa iglesia. Y ayer hablaba con una inquilina de un apartamento que yo tengo y me decía esa inquilina, ella vive en las Américas, en el kilómetro 22, y se congrega en Soplo de Vida en la iglesia de Yesenia Ten. ¿Por qué ella no se congrega en una iglesia cerca por ahí? Porque ella va donde Dios la tiene.
es orarle a Dios y decirle, Dios, ¿dónde tú me quieres? Bueno, Francesca, que es prima de José, también se está congregando en Soplo de Vida, porque Dios le reveló, ay, es aquí que te quiero. Vamos a orarle a Dios por eso, que nos lleve a ese lugar donde vamos a crecer en Él. Porque si nosotros no cambiamos de círculo, de ambiente, no solamente basta con pelear la batalla a nivel individual, que es la parte más importante, sino también en la comunidad. Dios nos hizo para vivir en comunidad, porque unos con otros podemos compartir nuestras necesidades, orar unos por otros y ver cómo Dios se glorifica. Así que me gustaría que en el día de hoy, Britney, si tú estás por ahí, me ayudes a orar y Daritza en el nombre de Jesús y, y Francesca también, si puede orar. Y vamos a orar por ese punto también. Yo voy a orar al final. Así que quien primero haya escuchado su nombre puede abrir el micrófono. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque respiramos, porque pudimos despertar otro día, Señor. Porque pudimos escuchar tu palabra por este momento que estamos compartiendo, Señor, contigo, Señor Jesús. Mantente siempre con nosotros. Que Amén. todo lo que hagamos en este día y en nuestras vidas sea para darte gloria y honra, Padre amado. Que tú seas el centro de todos nuestros planes, de todos nuestros proyectos, Señor en este mes, un mes de muchas actividades, de muchas cosas que quizás no pueden hacer olvidar o apartarnos de ti, Señor, no lo permita, Señor. Que sea todo lo contrario, que sea una fiesta para recordar, Señor, que tú viniste a esta tierra, Señor, como un gran sacrificio por cada uno de nosotros, Señor, y que sea una fecha donde nos acerquemos más a ti, Padre amado. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en nuestros planes, Señor, que cada día nos acerquemos más a ti, que cada día nos enamoremos más de ti, Padre amado. Que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu voluntad, que no tomemos ninguna decisión sin primero verificar, Señor, si tú estás de acuerdo y si es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Llévanos a los lugares donde tú quieres que estemos, Señor. Permítenos estar con las personas que tú quieres que nosotros estemos, Señor Jesús. Y si hay Amén. algún lugar que estamos asistiendo o nos estamos relacionando, Señor Jesús, y no es de tu agrado o no es parte del plan que tú tienes diseñado para nosotros, Señor, permítenos verlo. Permítenos poder seguir a donde tú quieres que estemos, avanzar a donde tú nos quieres llevar, Padre amado. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Mira nuestros corazones, quita lo que no es de tu agrado y llénalo de tu amor, llénalo de tu misericordia, llénalo de tu paz, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Bueno, amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias, Señor, por darnos las fuerzas para levantarnos, para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la intención, mi Dios, que tú has puesto en María, Señor, de hacer este encuentro, Señor, cada día. Señor, te damos gracias, porque si hoy nos levantamos, Señor, fue por tu misericordia, fue por tu poder. Señor, y te pedimos, mi Dios, que tú tomes todo el dominio y todo el control, Señor, sobre este día, Padre. Que tú a cada uno de los que están aquí, a cada uno de sus familiares, Señor, también los cubras, los guardes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, quien vaya adelante, Señor, en este día. Que seas tú que nos dé la sabiduría, el denuedo, Señor. Esa gracia, Señor, que solo viene de ti, Señor, para poder afrontar esta nueva jornada laboral que se abra en este día martes, mi Dios. Te pedimos, Señor, que podamos ser un reflejo tuyo andante, Padre. Que tu palabra, Señor, se germine en nosotros, Señor, y florezca. Ayúdanos cada día más, Señor, a buscarte, a amarte, Padre. Y ayúdanos, mi Dios, también a poder escuchar tu voz, Padre. Te pedimos, mi Dios, por cada una de las vidas presentes. Te pedimos, Padre, por ese discernimiento que solo viene de ti, para que cada uno de los que están aquí, Señor, puedan comprender cuál es su propósito en ti, Señor, y cuál es el lugar en el que tú quieres, Señor, que sean plantados, mi Dios, en este tiempo.
Ayúdalo, Señor, a aquellos que todavía no lo han encontrado, Señor, a encontrar ese lugar que tú quieres que ellos estén, donde ellos puedan desarrollarse, Señor, y donde tú, Señor, le enseñes lo que ellos necesitan para esta temporada, Señor. Cúbreles, guárdalos, Señor, bendíceles, mi Dios, y que sigamos, Señor, siempre buscándote y anhelándote más a ti cada día. En el nombre Amén. poderoso de Jesús. Así es, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Padre, ayúdanos a mirarnos como tú nos ves, pero para podernos mirar como tú nos ves, ayúdanos a llenarnos de la información correcta y la información correcta la encontramos en tu palabra. Padre, ayúdanos a leer tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra, ayúdanos a compartirla con los que están a nuestro alrededor, quita toda vergüenza. Si en algún lugar hoy estamos, que tengamos que abrir nuestra boca, danos el denuedo, Espíritu Santo, para que nadie se quede sin recibir lo que tú tienes, Dios. Gracias, Dios, porque eres bueno y eres fiel. Mira, Padre, que estamos en un mes donde la delincuencia aumenta a causa de todo lo que vamos a recibir, doble sueldo y demás, y del movimiento que hay. Padre, guarda cada uno de los que estamos aquí, a nuestras familias, aún los que no se levantaron. Guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, Señor. Padre, que nosotros seamos agradecidos con lo que recibamos de ti, Señor. Padre, yo te oro por alguien que si tiene alguna deuda, Padre, tú le permitas suplirla, Señor, que no solamente reciba en este mes la fuente que tiene confianza, que cree que pueda recibir, sino que pueda recibir algo más, Señor. Alguien, alguna sorpresa, Señor, algún ingreso de donde quizás nunca pensó, Señor, que tú agarres y te glorifiques, Señor. Padre, que ponga en nosotros un corazón también generoso para compartir con aquellos que no tienen nada. Y a propósito, Señor, yo hoy, ahora oro con mis hermanos por la cena que vamos a tener, mi esposo y yo, que estamos planeando, Señor, junto con el apoyo de nuestra iglesia, en el sector 27 de febrero, Dios, un lugar marginado, un lugar lleno de pobreza. Y este año llevaremos cena para más de 200 personas, Señor. Padre, cubre ese lugar. Padre, sé tú, Dios, poniéndonos el clima adecuado. Sé tú poniendo las manos que nos van a ayudar. Sé tú, Señor, llenándonos de gozo, de paz, Señor, que las almas se conviertan a ti, Señor. Padre, que la comida se multiplique. Padre, que seas tú, Señor, llevando todo, Señor. Que seas tú, Señor, libertando, Dios, de la brujería, de la hechicería en ese lugar, Dios. Padre, que tú nos des en esta Navidad, Padre, plenitud, que tú nos des en esta Navidad gozo, que tú nos des en esta Navidad ese amor por ti, que como oraba Daritza, Señor, que la gente muchas veces se desvía de ti, que eres el centro. Ayúdanos a tener a intimar más contigo y entregarte todos nuestros sueños en tus manos para el año que viene, sabiendo que tú vas delante de nosotros. Padre, te honramos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, chicos, que tengan un buen día. Dios me les bendiga a todos. Amén, que tengan buen día. Amén igual. Feliz día. Gracias igual.